Se abre la audiencia de vista pública en el expediente formado por apelación de sentencia en el amparo promovida por Imprenta Wilbot, Sociedad Anónima, por medio de la mandataria especial judicial con representación Dinora Noemí Cajas Díaz, contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Ramo Civil y Mercantil. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conduciente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 19 de mayo de 2014, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció: esta Cámara, del estudio de los antecedentes del proceso, la acción de amparo y las normas aplicables al caso concreto, arriba a la conclusión de que tanto el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala como la Sala Jurisdiccional que conoció de la apelación interpuesta actuaron de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 610 del Código Procesal Civil y Mercantil, no advirtiéndose que con ello hubieran causado agravio al amparista, es decir, que falta el elemento esencial, agravio, para invocar la protección constitucional que se pretende, ya que los tribunales mencionados, al pronunciarse en el sentido que lo hicieron, acudieron a criterios valorativos de los elementos probatorios y antecedentes que tuvieron a su disposición sin que hayan causado agravio a la postulante. Se infiere, por otra parte, que el objetivo perseguido es obtener una revisión de los criterios valorativos externados por los tribunales de la jurisdicción ordinaria, lo que resulta improcedente por las limitaciones contenidas en el artículo 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Al resolver, declaró: deniega por notoriamente improcedente el amparo a la entidad Imprenta Wilbot, Sociedad Anónima, a través de su mandataria especial con representación, abogada Dinora Noemí Seijas Díaz, contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. En consecuencia, condena en costas al amparista, le impone multa a la abogada Dinora Noemí Seijas Díaz de 1,000 quetzales, la que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1/2013 de esta Corte, se hace conocimiento de quienes harán uso de la palabra en la presente audiencia, que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos, para pronunciarse estrictamente sobre el fallo recurrido, en particular sobre la existencia o no de agravios. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. En representación de la entidad amparista puede hacer uso de la palabra el abogado Ignacio Andrade Ciner. Muchas gracias, honorable Corte de Constitucionalidad. El acto reclamado consiste en la sentencia proferida por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de fecha 14 de agosto del 2013. En dicha sentencia, la sala referida señala que dentro de un juicio en materia de propiedad intelectual por violación de derechos de autor, cobro de daños y perjuicios y competencia desleal, señala que la entidad apelante no expresó cuáles eran los agravios y que en esa virtud no se encontraba posibilitada de entrar a conocer de los argumentos vertidos por mi representada en el día de la vista. En el caso del juicio oral, no hay un momento en el cual se establezca el uso del recurso, y derivado de ese aspecto, la pregunta al final de cuentas es si mi representada debió o no de haber hecho uso del recurso dentro del expediente
o dentro del memorial de interposición del mismo. La respuesta, y es una respuesta ya dada por esta Honorable Corte de Constitucionalidad, es que no. Efectivamente, dentro del expediente número 427-2012, esta Honorable Corte de Constitucionalidad señaló que el momento oportuno para expresar y hacer uso del recurso y expresar agravios dentro de la apelación en el juicio oral era precisamente el día de la vista. De hecho, pues la doctrina local, los autores locales han señalado en términos generales que la apelación genérica, la apelación como tal es un memorial que se interpone ante el propio juez y en el cual simplemente se hace en forma genérica. Lo que sí hay que hacer dentro de la apelación, dentro del memorial de apelación, es señalar cuáles son los puntos en los cuales uno esté en desacuerdo con el fallo. Eso efectivamente se dio en el memorial del planteamiento del recurso de apelación. Y esta situación está igualmente planteada dentro del expediente 1197 de 2005 y 319 del 2009 de esta Honorable Corte de Constitucionalidad. Vemos pues que mi representada cumplió con todos los requisitos básicamente para que el fallo pudiera sufrir de la revisión que es típica de la apelación en el proceso civil guatemalteco. Y no obstante eso, la Honorable Sala Primera de la Corte de Apelaciones decidió no entrar a conocer los argumentos y los agravios específicamente expresados por mi representada el día de la vista, y a resultas de eso pues simplemente hizo un análisis genérico del fallo y decidió pues básicamente confirmar el fallo. Entonces la pregunta en términos generales es si hubo o no hubo violación del debido proceso al simplemente negarse a entrar a analizar argumentos no solo con relación a valoración de pruebas, sino argumentos con relación al propio derecho reclamado. No entraron a conocer argumentos como el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia dice que como mi representada tiene derechos inscritos previamente en El Salvador, pero los tiene posteriormente en Guatemala la entidad demandada dentro del proceso, pues simplemente dice que el derecho de Guatemala vale como que si el derecho de autor fuera un derecho constitutivo. Esto es violatorio del artículo 2 y del artículo 3 de la Ley de Derechos de Autor. Es violatorio de la Convención de Berna en materia de derechos de autor. La Convención de Berna en materia de derechos de autor dice que el derecho de autor se adquiere no por el registro, no es constitutivo, es declarativo. Y no obstante eso, el Tribunal de Primera Instancia dice, miren, lo que vale aquí es el registro de Guatemala y que el señor que el actor tenga el derecho registrado en la República del Salvador, pues realmente no es relevante. Pues sí es relevante desde el punto de vista que se viola una norma jurídica y un tratado internacional en materia de derechos humanos del cual Guatemala forma parte. Y sin embargo, el argumento de la sala al establecer el acto reclamado, en el acto reclamado es simplemente decir, miren, no se aprecia en este caso y no entro a conocer de ese argumento porque simplemente no se planteó en un momento donde supuestamente se debió de haber planteado, pero uno revisa la ley y la ley no señala en ningún momento que en el memorial de apelación uno deba de hacer uso del recurso ni expresar agravios. Hay otras instancias en las que efectivamente sí se hace de esa manera. Y de hecho la sala de apelaciones mencionó un fallo de esta Honorable Corte de Constitucionalidad que es el fallo 62-2009, solo que lo citó y al citarlo dijo que era aplicable al juicio oral, pero este fallo, el 62-2009, que aparece citado incluso entre comillas por la propia sala, dice que es aplicable al juicio oral y realmente cuando uno lo lee es aplicable al juicio ejecutivo. Entonces la sala dicta el acto reclamado basado en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que se refiere al juicio ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia dice, mire, no hay agravio.
No hay agravio, a pesar de que esta honorable Corte de Constitucionalidad ha dicho que efectivamente el momento procesal para expresar agravios en el juicio oral es el día de la vista. Este es un caso donde si la Corte de Apelaciones a través de la Sala Primera hubiera conocido los agravios, hubiera podido apreciar lo siguiente, hubiera podido apreciar que Imprenta Wilbot tiene derechos registrados sobre el libro El Sembrador Escolar y sobre el libro Victoria desde el año 1974 y 1969 respectivamente. Todo eso constaba en las constancias de autos. Hubiera podido haber apreciado que, a pesar de que la contraparte acompañó pruebas donde supuestamente había contratos y estos contratos supuestamente le daban algún derecho al señor Macario Fernández, estos documentos no tenían ninguna validez. Todo eso estaba expresado en los agravios respectivos que la propia sala no quiso entrar a conocer. Entonces, el agravio y la existencia del agravio está plenamente probada, y está plenamente probada en este caso en particular, precisamente por la negativa a conocer el agravio. Esta es una violación al debido proceso, es una violación al artículo 12 de la Constitución Política de la República, que básicamente ordena a la Sala de Apelación, en el artículo 603, de básicamente considerar en lo desfavorable a la parte apelante el fallo, y lo de considerar de conformidad con los argumentos que se planteen el día de la vista. En ese consiste el agravio respectivo respecto de este amparo. Hay agravio adicionalmente porque se viola el derecho de petición. El derecho de petición simplemente no fue resuelta, y a pesar de que la petición fue planteada en una forma legal, no se viola igualmente el principio y el derecho constitucional de libre acceso a los tribunales de justicia. El principio de libre acceso a los tribunales de justicia demanda que en un momento dado una parte pueda plantear sus argumentaciones y que estas argumentaciones puedan ser consideradas por el tribunal. Si el tribunal se niega a conocer de una argumentación legítimamente planteada, hay una negación al principio de libre acceso a los tribunales de justicia. Este es un caso donde de la lectura del mismo, al final de cuentas, uno pues debe de preguntarse cuál es la solución justa, y al final de cuentas, en justicia, que al final de cuentas es la función de los tribunales de justicia. En justicia lo importante es darle el mérito completo y la consideración completa a las argumentaciones totales de las partes. Este es un caso donde en un momento dado el juez de primera instancia dice que hay unos recibos que prueban que la entidad había sido contratada que la entidad Imprenta Wilbot había sido contratada para imprimir unos libros, y sin embargo al señor Macario Fernández se le estaban pagando comisiones por la venta de unos libros que había, de los cuales pues Imprenta Wilbot había editado y había producido en El Salvador para ser vendidos en Guatemala. Cuando uno se encuentra una discrepancia de tal naturaleza con la simple lectura de un recibo, uno dice, bueno, el argumento, si el juez de primera instancia no lo pudo haber, no lo entró a conocer, lo debe entrar a conocer la sala. Entonces, por simple justicia, es sumamente importante dar la oportunidad de que un tribunal, de que las dos instancias que la ley mandan para todo proceso tengan su tutela efectiva. La ley manda dos instancias por la posibilidad de la existencia de un error judicial. Una segunda instancia mal
aplicada a una segunda instancia sin consideración plena de los argumentos de las partes no es segunda instancia. Entonces, el argumento de la Corte Suprema de Justicia de que el amparo no es instancia revisora, pues la doctrina de esta Corte con relación a instancia revisora es una doctrina diferente. La doctrina con relación a instancia revisora es cuando ha habido plena oportunidad de tener el trámite completo de las dos instancias. Y el argumento fundamental de mi representada imprenta Wilbot es simplemente que en este caso no se dio esta oportunidad y por esa razón el fallo venido en grado debe de revocarse y debe otorgarse el amparo, ordenando a la sala jurisdiccional a actuar en la forma solicitada en el memorial inicial de amparo. Y con esto, honorables magistrados, agradezco su atención a esta exposición y muchas gracias. Como tercera interesada comparece Librerías Artemis Inter Sociedad Anónima, por medio de la mandataria general judicial con representación, abogado Miriam Eugenia López Millares, a quien se le concede el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados. Buenos días, señora secretaria. Buenos días, colegas, estimada audiencia. Por este asunto hemos venido a esta honorable Corte 4 veces, siempre en apelación. Me voy a tomar un poco de tiempo para hacer antecedentes sobre la historia que ha afectado a mis representadas M. Fernández Compañía Sociedad Anónima, que es española, y la librería Artemis Inter Sociedad Anónima. Cuando se planteó este asunto en el 2005, se hizo por, así como lo voy a decir, competencia desleal, por infracción a propiedad industrial y por infracción a derechos de autor y daños y perjuicios. Si ustedes leen el artículo 172 y 173 de la Ley de Propiedad Industrial, van a ver que dentro de los incisos que tiene para determinar en qué momento se puede promover la competencia desleal, no van a observar que exista competencia desleal por infracción a propiedad industrial o por infracción a derechos de autor, y los daños y perjuicios se establecen en base al artículo 184 también de la Ley de Propiedad Industrial. ¿Quién establece entonces la infracción a propiedad industrial? ¿Y quién establece entonces la infracción a derechos de autor? Eso lo encontramos en el Código Penal en los artículos 274 y 275. No es materia dentro de lo civil conocer ese tipo de infracciones, salvo algunos aspectos que determina la propia ley. Partiendo entonces de eso, quiero comentarles que M. Fernández tiene en Guatemala registradas las marcas y depositadas sus obras. El artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial dice que mis representadas tienen el derecho exclusivo de estas marcas y de sus obras, en el caso de propiedad industrial de las marcas, para poder oponerse a un tercero que quiera venir a apropiarse de ellas. Las marcas son territoriales, eso lo establece nuestra propia ley dentro de su contenido, asimismo los convenios internacionales. ¿Cuándo inicia M. Fernández con esta actividad editorial y de obras? En 1943, cuando se establecen en Cuba, inician toda la producción de los libros. Algunos de nosotros tenemos que haber aprendido a leer con algunos de los libros de M. Fernández. Cuando entra Castro al poder, ellos tienen que salir de Cuba y regresan a España, pero les interesa seguir cubriendo el mercado centroamericano con la producción de las obras. Primero vienen a Guatemala, pero les resulta muy oneroso.
cuando van a El Salvador, miran que allá es más barato la mano de obra y la producción y la edición de los libros y contratan a Imprenta Wilbot. Para eso hacen varios contratos, pero hay 2 y todos tienen validez. Ustedes pueden revisarlo, todo obra en autos. Uno de 1985 y otro de 1992. Hay cláusulas específicas en esos contratos en donde se le prohíbe a Imprenta Wilbot registrar las marcas como propias o depositar las obras en El Salvador. Contraviniendo eso, Imprenta Wilbot lo hace. Logra aquí, con este juicio oral, yo no quiero entrar a discutir sobre esa medida que da el juez, donde impide entonces la importación de mis representadas, favoreciendo a Imprenta Wilbot. Como la parte apelante no entró a expresar los agravios de la Corte Suprema de Justicia que le causa con su sentencia, me permito entonces hacer toda esta relación porque está pretendiendo nuevamente una revisión con la apelación. Si me permite el señor presidente, solo quiero citar la cantidad de apelaciones que hemos tenido aquí con ustedes, solo para dar el número y que los puedan tener como referencia. Tenemos los expedientes acumulados 2.943 y 2.944 del 2009, que confirmó la sentencia de la Corte Suprema en la cual había declarado sin lugar por notoriamente improcedente un amparo interpuesto dentro del proceso 64-2001, que era un juicio oral también a cargo del oficial primero y que conoció el juzgado quinto de primera instancia del ramo civil. El siguiente es la apelación de amparo número 1022-2012, que también confirma la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde se deniega por notoriamente improcedente un amparo promovido por Imprenta Wilbot, planteado en contra de la Sala Primera del Tribunal Contencioso Administrativo, porque he de decirles que son como 13 procesos que han planteado y se han ido no solo por la vía oral, sino que también por el contencioso administrativo. La apelación 4040-2013, en que se declara sin lugar y confirma que el amparo es improcedente, también dentro de otro contencioso. Así, señores magistrados, y el presente. Hemos estado en vistas públicas aquí con ustedes y siempre en la apelación no se refieren a qué agravio les ha causado la sentencia de la Corte Suprema como en lo actual, sino que vuelven a retrotraerse a etapas precluidas. Y aquí deberían de haberse centrado en dónde está el problema de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, debe declararse sin lugar la apelación porque pretende nuevamente una revisión. Si ustedes leen el amparo que ellos promovieron, en la parte de la petición vuelve a repetir exactamente lo que solicita tanto al juzgado de primera instancia como a la sala de apelaciones. Entonces, solo traslada en este caso a la Honorable Corte esa revisión, lo cual está prohibido por la Constitución porque no pueden haber más de 2 instancias en cada proceso. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal, abogada Darlenia Polonia Monge Pinero, de opción del Ministerio Público. Gracias, señor presidente, honorables magistrados, honorable magistrada, abogados y demás personas presentes en esta audiencia. Muy buenos días. En el presente caso, el Ministerio Público comparte la sentencia de fecha 19 de mayo del año 2014
dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, ya que considera que el amparo promovido debía de ser denegado, toda vez que no existe agravio que pueda ser reparado por la vía constitucional del amparo, y la autoridad impugnada, al dictar en este caso la resolución constitutiva del acto reclamado, actuó de conformidad con el artículo 610 del Código Procesal Civil y Mercantil. Respecto de la improcedencia del amparo, cuando no existe agravio que pueda ser subsanado por esta vía, ya se ha pronunciado esta Corte en reiteradas sentencias. Cabe mencionar la sentencia en el expediente 3780-2007, sentencia de fecha 1 de julio del año 2008. Solicito su autorización, señor presidente, para dar lectura a una pequeña parte de esta sentencia. En esta sentencia, la Corte de Constitucionalidad indicó: la promoción de la garantía constitucional de amparo está sujeta a las denominadas condiciones de procedibilidad. El agravio concebido como la afectación de la esfera jurídica o patrimonial de la persona debe existir para el otorgamiento de la protección que se solicita. La actuación judicial enmarcada dentro de las facultades que el magno texto otorga a los órganos jurisdiccionales no puede generar agravio alguno. Así se pronunció esta Corte en el expediente 3780-2007, sentencia de fecha 1 de julio del año 2008. Por lo tanto, al no existir agravio que pueda ser subsanado por la vía constitucional del amparo, en el presente caso, el Ministerio Público solicita se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirme la sentencia de primer grado denegando el proceso de amparo promovido. Muchas gracias. Se clausura la audiencia a vista pública.